Amén. Bueno, pero más fuerte al Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Quisiera, Néstor, pedirte que si pones la bandera nacional otra vez. Qué increíble es el escudo nacional, ¿verdad? Porque simboliza la victoria de Cristo sobre la serpiente, sobre Satanás. Yo creo que el Espíritu Santo inspiró ese escudo, la verdad. Y aun cuando nuestros antepasados, los aztecas, pues yo creo que nuestro Dios les puso en el corazón que se asentaran donde vieran a el águila devorando la serpiente. Así que estamos parados en esa victoria de Cristo como mexicanos y declaramos que el devorador ha sido devorado por Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso a Él. Él es digno. Bueno, y agradezco mucho a Octavio y a Yoli la invitación para venir a tocar un tema pues que ha sido parte del ministerio de mi vida por mi propia necesidad. O sea, la verdad es que cuando Cristo nos encuentra con una serie de nudos gordianos. No sé si sepas lo que es un nudo gordiano, pero es un nudo de muchos nudos. Y la verdad es que solo Cristo viene a deshacer esos nudos que nos han tenido atados a tanta maldad, a tantas tinieblas. Afortunadamente Cristo es poderoso y Él es el único libertador verdadero y real de nuestras vidas. Qué importante es permitirle al Señor Jesucristo que haga su obra en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu nombre, para que tu palabra sea vivificada en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Tu palabra lo dice claramente en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y en el verso 36 dice, y aquel al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Señor, queremos vivir y experimentar esa libertad que te costó tu propia sangre, que te costó tu muerte. Señor, que te llevó por amor a dar tu vida para rescatarnos de la condición de pobreza espiritual y de muerte en la que nos encontrábamos, Señor, antes de que tú vinieras a nuestra vida. Te doy gracias por ello y te pido que tú seas la luz en el corazón y en la mente de mis hermanos y hermanas aquí presentes y que podamos experimentar más de tu provisión, de liberación, de sanidad, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar la primera lámina, 2 Corintios 7:1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí hay un llamado a que sigamos siendo perfeccionados a imagen y semejanza de Cristo, que seamos limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero al inicio dice, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿A qué promesas se refieren? Cuando vamos al contexto de esta cita y vemos en 2 Corintios 6:15, donde el apóstol Pablo está hablando una serie de cosas muy importantes para nosotros. Y vamos a leer desde el 15. Dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual, dice, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Estas son las grandísimas promesas que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y yo considero que deben de ser una fuente de inspiración para ti, para mí, en este proceso de transformación de nuestra vida a imagen y semejanza de Jesús. Sabemos que Cristo es el vencedor de vencedores, y pasas la que sigue. Él es el vencedor de vencedores. Por eso tú y yo hoy podemos con toda seguridad declarar 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y yo te hago una reflexión, te hago una pregunta que tú mismo te contestes. ¿Qué nivel de victoria estás viviendo tú el día de hoy? Enfrente de los enemigos que ya fueron derrotados en la cruz del Calvario. Vivimos un proceso de santificación que es directamente proporcional a la medida en que tú y yo le permitamos a Cristo tocar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón para parecernos cada día más a Él. Pero déjame decirte que muchas veces seguimos en las distracciones de este mundo. Seguimos metidos en cosas que pues quizá no sean pecaminosas como las que hicimos antes, pero que sí nos distraen mucho de la calidad de vida que espera que Cristo tengamos. Y estaba meditando con respecto a nuestra vida y qué mejor comparación, por lo menos para mí, para entender la importancia de permanecer unidos a Cristo. Tú y yo cuidamos mucho de nuestro celular, pero déjame decirte que tú y yo somos como un celular que se le baja la batería, que empezamos todas las mañanas con un 100%, pero a lo largo del día, dependiendo del uso que le demos al celular, va bajando la batería, hasta que llega un punto en que necesita ser recargado. Tú y yo somos seres que necesitamos ser recargados por el Espíritu Santo, ser vivificados por la palabra de Dios, de manera que podamos enfrentar los desafíos de la vida diaria en victoria. En victoria, repito, no en derrota, no en temor, no en duda, no en incredulidad. El reto para nosotros es vivir esa vida abundante que Cristo compró para nosotros. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón ha venido a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Así que el desafío y el reto es que cada día tú y yo vivamos más abundantemente esa vida que Cristo nos promete. Que no estemos tan enfocados en lo que hace el maligno, que mata, roba y destruye. Dice, confíen porque yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y a lo mejor tú estás harto o estás harta de que no sales de la problemática de años, de situaciones repetitivas en tu vida, aspectos emocionales como la depresión, la tristeza, el temor. Es una barbaridad como el temor se desató después de la pandemia. Pero no solo fue temor, fue terror, fue ansiedad, fueron ataques de pánico. Y eso no está de acuerdo con lo que dice Cristo. Porque Cristo dice que en el amor no hay temor. El perfecto amor de Dios, el perfecto amor, el ágape de Dios, echa fuera el temor. Y dice, el que no ha sido perfeccionado en el amor del Padre y en el amor de Cristo, vive castigado. ¿Cierto o no? El temor lleva en sí castigo. No te conformes a que el espíritu de temor te siga atacando todos los días. Que no te permita, como oí hace poco un predicador ahí en Lomas, que decía cuántas personas, hermanos en Cristo, siguen arrastrando las piedras del pípila del pasado, siguen cargando todavía con un pasado terrible que tuvieron y todavía siguen con temor respecto al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y no hemos aprendido a vivir el hoy. Hoy, te digo, es día de salvación para ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación para ti, para mí. Hoy es un día en el cual podemos retomar nuestra relación con Cristo. Amén. Y podemos ser renovados, vivificados.
vueltos al primer amor que quizá, ¿no?, ha quedado muy atrás. Y quizá tú y yo todavía contamos, ¿no?, lo que experimentamos cuando recibimos a Cristo hace 3, 5, 10, 15, 20 o como yo casi hace 40 años. Qué experiencia tan maravillosa fue el haber recibido a Cristo. Recuerdo perfectamente cómo después de hacer la oración de fe, recibí como que me fue quitado del corazón, de la mente, de la espalda, la opresión en la que yo vivía y que tenía. La tristeza, el no saber la razón real de la vida. Pero déjame decirte que Cristo y el Espíritu Santo están dispuestos hoy a quitarte toda carga que traigas de opresión, de temor, de angustia. Porque Él no quiere que vivas así. Y vamos a reflexionar sobre Marcos 1, 23 al 27. ¿Qué es Marcos 1? Del 23 al 27. Es el primer milagro del Señor Jesús. Dice, había en la sinagoga de ellos, en la iglesia, en el templo donde se reunían los israelitas, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Todos los milagros registrados en la Biblia en el Antiguo Testamento, les falta una cosa. En el Antiguo Testamento no hay registro de una liberación de demonios. Fue hasta que vino Jesucristo que ellos, el pueblo de Dios y tú y yo podemos experimentar la libertad de toda influencia de cualquier espíritu inmundo que lo único que hace es matar, robar y destruir a los propios hijos de Dios si se dejan. Sí, ojalá que no, Octavio, que no nos dejemos. Si pudiéramos hacer un recuento de todo lo que nos ha hecho Satanás, hijo, las pérdidas son enormes, enormes. Pero tenemos que entender que cuando llega Cristo llega una nueva doctrina. Que viene Cristo con autoridad y manda a los espíritus inmundos que salgan de las personas oprimidas y estos le obedecen. Escucha esto. Tú y yo tenemos la autoridad delegada por el Señor Jesucristo para echar fuera los demonios. Fíjense lo que dice ahí mismo en Marcos, pero en el versículo 32 al 34. Dice lo siguiente: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y dice la palabra en el verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Este es el ministerio de nuestro Salvador y Señor. Un ministerio que no se acabó. No se acabó con la primera iglesia del libro de los Hechos. Este ministerio de sanidad interior, de liberación y de sanidad de enfermedades debe seguir a través de ti y a través de mí. Si tú y yo entendemos que tenemos una autoridad delegada por Cristo.
Hay una autoridad delegada. Si pasas la que sigue, por favor. Vamos a ver lo que dice ahí Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre ¿quiénes? Los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera. ¿Y para qué más? Toda enfermedad y toda dolencia. Miren, hermanos, la iglesia de Jesucristo hoy actualmente está débil en esta área ministerial. Pero lo importante es que tú y yo tomemos como ejemplo el ministerio de Jesús y querramos ser verdaderos discípulos de Él. Un discípulo es un aprendiz de Jesucristo. Un discípulo no es solamente un cristiano convertido. Es alguien que quiere ser un imitador de Jesucristo. Te pregunto, ¿tú quieres ser un imitador de Jesucristo? Entonces tenemos que creer que Dios, Jesucristo, puede usarnos a ti y a mí para sanar enfermos, para liberar cautivos, para darle vista a los ciegos y para echar fuera demonios. Otra cita está ahí en Mateo 10:7-8. Y dice, y yendo, les dice a los discípulos, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? ¿Cuál es la tarea? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de gracia recibieron, den de gracia. Fíjense qué encomienda tan maravillosa nos da el Señor. Pero se requiere de tu determinación y de la mía, de tu fe y de la mía, para poder verdaderamente ministrar como el Señor ministró cuando caminó en la tierra. Ahora sabemos, la que sigue por favor, que hay un choque entre dos reinos. Solamente desde el punto de vista de la Biblia existen dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás o el reino de las tinieblas. No hay lugares neutrales. O estás en el reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas. El problema es que muchos de los hijos de Dios seguimos en el engaño del maligno que hace que nuestras vidas no sean vividas como hijos de Dios, sino todavía como hijos de desobediencia. Estamos hablando de un principio de autoridad. Y ahí es donde tú y yo necesitamos recuperar esa obediencia a la autoridad del Padre y a la autoridad de Cristo y a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Si haces hoy una reflexión, ¿cuántas autoridades tienes tú aquí en la tierra? Tenemos la autoridad de Dios, pero ¿quiénes son tus autoridades en la tierra? Yo te felicito que sean parte de esta iglesia y que reconozcan a los pastores como tu autoridad espiritual. Porque hay mucha oveja que anda brincando como un conejo, saltando de iglesias en iglesias, que no se somete a ninguna autoridad, en donde sigue operando un espíritu de rebeldía, de desobediencia, que no puede fluir en las cosas de Dios, porque precisamente lo que hicieron Adán y Eva fueron rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios y someterse a la autoridad de Satanás. Tú y yo estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Te has puesto a reflexionar eso? Híjole, qué terrible cosa nos dejó Adán. Nos dejó la corrupción del alma, nos dejó la separación de Dios, puso en cada uno de nosotros un espíritu de rebelión contra Dios, que solamente Cristo, con su fuerza y con su ayuda, nos permite hacerlo morir. ¿Cierto o no? Y si no, date cuenta de tus nietecitos o de tus hijitos. La primera palabra que aprenden es no. Y la segunda es mío. ¿Sí o no? Y ahí estamos los papás, ¿no? Dedicados toda una vida a querer educar a los hijos, ¿no? A que sean obedientes.
Pero la verdadera obediencia solo va a venir, la capacidad para obedecer a Dios solamente va a venir con el nuevo nacimiento. Porque si verdaderamente hemos nacido del Espíritu, ya no somos hijos de desobediencia, aunque sigamos desobedeciendo. Pero ya la naturaleza interna espiritual nos fue cambiada, nos fue quitada. Ya no somos pecadores, ahora somos santos, que si se nos pega la gana podemos seguir pecando. ¿Te has dado cuenta de eso? El verdadero cambio ocurrió en el Espíritu cuando recibimos a Cristo. Cuando el Padre pudo, a través de esa confesión de fe, cambiar nuestra naturaleza pecadora y poner la propia naturaleza de Dios y la naturaleza de Cristo. Pero ¿qué hace el diablo? Nos sigue engañando, nos sigue mintiendo. Tu vieja naturaleza te sigue hablando de que no sirves, de que no vales, de que nunca vas a cambiar, de que hijo de tigre pintito, que saliste corregido y aumentado, ¿no? Y muchas cosas más, que son engaños de las tinieblas, porque necesitamos la verdad de la palabra para verdaderamente renovar nuestro entendimiento y convertir esa nueva forma de pensar en una nueva forma de creer. Todo lo que sabes de la Biblia tiene que bajar al corazón para que se convierta en fe, para que cuando venga el tentador, tú tengas la fuerza para decirle no, no más. No voy a seguir en tus términos. No me vas a intimidar, no me vas a atemorizar. Soy de Cristo, soy un hijo de Dios. Las grandísimas promesas que leíamos ahí en 2 de Corintios 6 y con lo que comenzamos este estudio. Siempre habrá un choque de dos reinos. El reino de este mundo y el reino de Dios, siempre peleando y siempre luchando. Esa es una realidad. El asunto es que tú y yo estamos llamados no a ser derrotados por el reino de este mundo y por el reino de las tinieblas, sino que tenemos a hacer valer el triunfo de Cristo en nuestra vida. Y para eso el Señor necesita que tú y yo nos convirtamos en atletas espirituales. Atletas espirituales, que corramos la carrera de la fe con los tenis de la victoria puestos. Ya saben que la marca Nike es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para victoria. Cuando vinimos a Cristo, nos puso los zapatos de la victoria el Señor. Ya te los puso. Para que corramos la carrera de la fe, echando mano de la vida eterna a la cual Él nos ha llamado. Y fíjense lo que dijo el Señor aquí en Lucas 11:20, cuando decían los fariseos y los de la sinagoga judía, decían, echa fuera a los demonios por Belcebú. Es decir, que el Señor se dejaba guiar por Belcebú, cuyo significado es príncipe de las moscas, príncipe del estiércol. Ese es uno de los nombres de Satanás, Belcebú. Pero el Señor le contesta, por el dedo de Dios es que yo echo fuera a los demonios, porque un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Por eso te digo que tú ya estás del lado del vencedor. Estamos del lado del ganador y llamados solamente a ¿qué? A hacer valer el triunfo de Cristo en nuestra propia vida, en nuestro entorno familiar y en el área ministerial donde el Señor te ponga. Ahora, ¿que eso es fácil? No, hermanito. Lo más fácil es transigir. Lo más fácil es ser un cristiano de medio pelo, ¿no? Que ahí la lleva, ¿no? No le muevan mucho porque me hundo. No, yo no me meto con el diablo porque si no el diablo se va a meter conmigo. Perdóname, pero el diablo se mete contigo todos los días si puede. Todos los días. Todos los días va a tratar de meterte duda, incredulidad, de usar tu vieja naturaleza para tentarte, para incitarte a la maldad. Espero que te hayas dado cuenta.
Por eso es tan importante pararnos en la fe. Te lo digo, no es fácil. Cada uno de nosotros tiene una historia de grandes batallas espirituales. Es más, me eché una buena antes de venir aquí, porque cuando vienes a hablar de estos temas, ¿quién es el primero que se va a oponer a que se hable de esto? Pues el propio diablo. No quiere que los cristianos salgan de la condición espiritual tibia en la que muchos se encuentran o en la que nos quiere meter el enemigo. Por eso tenemos que volver a las palabras de Cristo, la gran comisión. Que alguien le dice, la que sigue por favor, la gran omisión. O sea, ¿en qué participas de la gran comisión, mi querido hermano y hermana? Porque déjame decirte que las iglesias están llenas de ovejas gordas. Y yo que estudié crianza de ovejas naturales, las ovejas gordas son estériles, no producen corderitos. Están tan gordas que se les engrasan los ovarios y no pueden quedar gestantes. Y eso lo traspolamos a la iglesia. Pues hay una bola de ovejas en las iglesias que comen y consumen y consumen y consumen y engordan y engordan y engordan y engordan, pero crías nada. Perdón que lo diga así, pero la iglesia tiene que ser un lugar de fertilidad, tiene que ser un lugar de crecimiento, de multiplicación. Por supuesto que hay temporadas en que, digo, las ovejas en lo natural tienen su estación de cría. Muchas de las ovejas son estacionales, es decir, en los meses de septiembre, al inicio del otoño, es cuando entran en celo y quedan gestantes, para que los corderitos nazcan en la primavera. Y entonces hay una temporada de nacimientos que debe ser de gran cuidado para el pastor de un rancho de ovejas. Tiene que estar pero al pendiente de los corderitos que nacen y que lacten como deben de lactar. Y bueno, son varias las problemáticas. Muchos de los hijos de Dios a veces llevamos a un invitado, pero se lo encargamos al pastor, como si fuera el DIF. Pero el que parió o la que parió esa cría fuiste tú, porque tú te tomaste la molestia de hablarle de Cristo y traerlo a la iglesia, pero ahora ya no lo quieres criar. Ah, no, que lo críe la pastora Yoli, que ella se encargue de las crías de la casa. Discúlpame, las ovejas son las que se reproducen. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es todo esto? Es parte de la mentalidad del mundo y de la influencia del maligno que sigue operando en los hijos de Dios. En la gran comisión, Marcos 16, 15 al 18, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, ¿y qué pasará? Y sanarán. Entonces hay una expectativa de parte de Dios para que tú y yo tomemos un tiempo como el de hoy para saber cómo está la condición de nuestro corazón. ¿Qué tan influenciados estamos el día de hoy por el pasado de nuestras vidas y por las condiciones que hoy siguen oprimiendo y deteniendo el crecimiento espiritual tuyo y mío? Por eso tenemos que regresar a lo que es la visión y la misión de Jesucristo, que debe ser la nuestra. Y pasa la que sigue, por favor. Estos versículos tenemos que aprenderlos de memoria y meditarlos, porque Centro de Vida Lomas, el pastor Gabriel y la pastora Lourdes, se tomaron de estos versículos fundamentados en Isaías 61 para tenerlos como visión y misión para la vida de todos los congregantes. Y dado que Centro de Vida Cuernavaca está en la visión de Centro de Vida Lomas, que es la visión de Cristo, tú y yo debemos ser participantes, hacedores de Lucas 4, 18 y 19, que dice: el Espíritu del Señor, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Gloria a Él. Son versículos para la vida tuya y mía. ¿Y quieres ampliar lo contenido en Lucas 4, 18 y 19? El Señor Jesús en la sinagoga ese día leyó el rollo del libro de Isaías, capítulo 61. Es un capítulo hermosísimo que sustenta el ministerio de Jesucristo hasta el día de hoy. Pero a lo mejor tú todavía tienes áreas de ceguera. Todavía hoy traes arrastrando quebrantos en tu corazón. A lo mejor estás cautivo en algún área, es decir, esclavizado por Satanás. A lo mejor tienes una ceguera espiritual que no te permite ver las cosas como Cristo las ve. A lo mejor te ha traído oprimido el maligno y entonces eso no se está cumpliendo en ti. Por eso tú y yo tenemos que pasar por este proceso de sanidad interior y de liberación. La que sigue, por favor. Satanás es el experto en poner vendas a los ojos espirituales tuyo y mío. ¿Qué es lo que quiere ocultar así fundamental, principal? La realidad de que Él existe. He oído a mucha gente que dice, yo no creo en la brujería, porque eso no funciona, no tiene poder para mí. Y yo les digo, pues más vale que lo creas, ¿eh? Más vale que lo creas, porque andar jugando con los horóscopos, meterte a jugar a la ouija, ¿no? Andarle pidiendo a la gente que te lea las manos o el café, tiene un impacto espiritual maligno. La brujería tiene poder. Y hoy, últimamente, está de super moda y super creciendo la santería. Hay muchísimos santeros. Allí, nosotros vamos a una casa de restauración de adicciones. Bueno, yo voy todos los miércoles a darles la palabra a los muchachos que están ahí, es solo de varones. Y el miércoles platiqué con un joven que al estarlo oyendo hablar, decía que sí de Cristo, pero ya a la hora de platicar con él, anda en dos aguas. Porque 3 años se dedicó, entrenado por una prima, a cobrar a través de pactos con la santería, a cobrarle a la gente y hacer dinero de lo que se practica en esos lugares. Pero él fue llevado a pactar con los santeros y con los famosos espíritus malignos, que yo no sabía, pero a cada uno de esos que se pactan les dan como una olla en donde supuestamente está el muerto que les habla. Y al muerto ese, ¿saben cómo le llaman? Lucero. El propio Lucifer, imitando. Entonces, hay mucha gente que está con confusión, con ceguera espiritual, producto de los pactos con la brujería y la hechicería. Yo espero que aquí no haya nadie que tenga amuletos todavía, que traiga en su cartera el trebolito de la suerte y el cuarzo. Bueno, qué bueno que dicen que no, pero a lo mejor alguno de los nuevos todavía sí, ¿no? Porque todos llegamos así, bien pactados, ¿no? El elefantito, el budita, el dólar, miren cómo sí saben. ¿Alguna vez oímos eso? Mira, la cantidad de limpias que se hacen a través del catolicismo es tremendo. A los católicos no les importa ir a que les hagan las limpias. No tienen ni entendimiento de lo que se están metiendo. Y les dan la piruleada y el huevo y el no sé qué. Ajá. Sí, pues todos esos son pactos que le dan derecho a Satanás a oprimirte.
Tienes que renunciar y tenemos que renunciar continuamente a cualquier influencia demoníaca. Ahora, el diablo no es el de las pastorelas, ¿eh? No es el de las pastorelas. Su descripción de puesto es matar, robar y destruir. A eso se dedica día y noche. Y yo no sé cuántas veces Jesucristo mismo te ha salvado de la muerte y del robo, por el amor que te tiene. Y tú y yo inconscientes por andar en las tonterías todavía de este mundo. Amén. Y dos, el diablo no quiere que sepas que tienes autoridad sobre ellos, sobre los demonios. Yo no sabía que tenía autoridad sobre los demonios hasta que un día, estando ahí en la Congre, ahí en Centro de Vida Lomas, en la casa del agrónomo, nos pide el pastor Gabriel que pasáramos a orar por las personas. Y yo estaba, creo que de decano, de algo así, pues pasé y se acercó un joven y oré por él, y en el momento en que oré por él se le manifestaron los demonios. Fue mi primer encuentro con el poder demoníaco. Y entonces le pedí a un hermano que también estaba de decano, le digo, ¿sabes qué? Esto está muy grueso, vamos a sacarlo de la reunión y llevarlo a otro lado porque pues va a estar duro la batalla, ¿no? ¿Tú estabas ahí? ¿Sí? Y entonces afortunadamente, solo por la teoría que tenía yo de que Cristo nos ha dado la autoridad, pues empecé a atar y a reprender y a echar fuera a los demonios de este joven, de esta persona. Igualmente, ya después de platicar con él, pues había hecho una bola de pactos, porque él era trailero y pues tenía que dar muchos dineros y sobornos y aquí y allá, y se había encomendado, ve tú a saber a cuánto santo que lo pactó, ¿eh? Fíjate, ¿sí? Entonces, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer la obra de Jesús? Bueno, pues el Señor te va a dar la experiencia un día. Cuando menos te lo esperes, una persona enfrente de ti va a empezar a manifestarse. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se te van a doblar las patitas? Pues no, ¿verdad? Pues no. Tenemos que creer y tomar esta autoridad. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, atar, reprender y echar fuera a los demonios. ¿Verdad? Ahora, ¿qué se hace en la sanidad interior y en la liberación? La sanidad interior es tratar con los quebrantos del corazón, resultado de las injusticias cometidas en tu contra, quizá desde antes de que nacieras. Porque a lo mejor el día que se enteró tu mamá y tu papá que estaban embarazados de ti, te rechazaron. Dijeron, ay, qué amolada, que a lo mejor intentaron abortarte. Y entró el espíritu de rechazo a tu vida que te ha perseguido aún en la vida adulta. A lo mejor vienes producto de un fin de semana de la vida loca de tus papás, ¿no? O sea, ellos echaron una aventurita y saliste tú, ¿no? Y ahí está la chica de 18 años con un niñito de 3 que daba una lata espantosa, ¿verdad? Creo que ya lo he contado. Y dice, ya la mamá de 18 estaba harta del chamaquito de 3 que son así, brincan y saltan y todo. Y se le queda viendo y le dice, por tu culpa dejé de estudiar. Y el chiquito se le voltea y le dice, por mi culpa, tú que te fuiste con el pulpo cuando tenías 15 años. Y quedaste embarazada, se te acercó el pulpo y te abrazó y ahí quedaste. Y quedó, ya tenía 3 años, la mamá 18, pero lo tuvo cuando tenía 15. Pero la mamá le decía, no te acerques al fulano ese, ya me dijeron que le dicen el pulpo. Tú no te metas, yo sé lo que hago, ¿no? La clásica quinceañera. No me comprenden, ¿no? O peleada con la mamá y con el papá, sí, pero luego vienen las consecuencias. Injusticias de la vida. ¿Cuáles son esas injusticias de la vida? Los pecados de otros sobre ti.
que hoy todavía son un quebranto y una carga para ti, que todavía no has podido perdonar, que todavía traes ahí una cosa terrible, a lo mejor muy grave, no solo de golpes y de violencia física, sino de abuso sexual. No saben la cantidad de personas hoy que fueron abusadas sexualmente de niños y que llegan a Cristo con esa cosa que traen ahí de incesto, de abuso, de maltrato, la ausencia, el abandono, la orfandad. Eso es lo que le da derecho al diablo a que tú no progreses espiritualmente mientras no le permitas al Señor Jesús sanar los quebrantos de tu corazón. Pero el Señor te quiere libre. Si no conociste a tu padre o tu padre fue terrible contigo o tu madre, hoy puedes otorgarle la paternidad voluntariamente a Dios y salir de ese síndrome de orfandad, de no sirvo, no valgo, nadie me quiere, nadie me ha protegido. No saben la cantidad de huérfanos que hay hoy en la iglesia de Jesucristo. Tú no eres un huérfano, no eres una huérfana. Tienes a Dios como Padre. Pero es importante que hagas algo para desactivar todo ese resentimiento, rencor, amargura y dolor. Perdonar. Perdonar. Decidir perdonar. Es que no puedo perdonar. Sí, sí puedes. Porque de querer perdonar nadie quiere. Porque la batalla emocional es muy grande. Hay gente que dice, es que no puedo perdonar. Entiendo que la parte emocional te sigue doliendo muchísimo y eso impide que tomes la decisión por encima de lo que sientes de perdonar a aquellas personas que te trataron injustamente. ¿Me estoy explicando? Pero el perdón es una decisión. Si tú tomas la decisión de perdonar, estoy seguro que el globo emocional se va a empezar a desinflar. Pero no puedes seguir cargando con resentimiento, con rencor, con amargura, con deseos de venganza. Hoy platicaba con un muchacho el miércoles allí en la casa de restauración. Yo les dejé una tarea de las clases que les doy. Les dije, a ver, vas a escribir cuáles son los pensamientos más malos y atormentadores que están continuamente en ti y me vas a buscar una promesa en la palabra que contradiga esos pensamientos atormentadores que tienes. Y el muchacho me acordó, oiga, ¿no nos va a pedir la tarea? A mí ya se me había olvidado, la verdad. Le digo, sí, cómo no, a ver, pásale. Y dice, pues yo he querido matar a mi suegra y matar a mi cuñado. Ese es mi pensamiento recurrente. Y me quiero matar yo. Y me dejó así. Y buscó los versículos para contrarrestar eso, pero ya nos explicó por qué. Porque en los entornos familiares de hoy hay tantos problemas y tantas cosas que es muy difícil, no estando la palabra de Dios, que venga la reconciliación entre los miembros de la familia. ¿Qué pasó? Su suegra le quiso quitar a su mujer, se la quitó por un tiempo, lo alejó de él. Claro, él había caído en las drogas, pero cocaína, que no se nota tanto según él. Pero la suegra ya se lo notó y le dijo, no, vente hija, tu marido anda otra vez en malos pasos. Pero él lo sintió, lo resintió. Y es más, a partir de eso, cayó todavía más profundamente en el consumo de drogas, ya era sin límite. Por eso te pido hoy que de verdad el Espíritu Santo te diga qué heridas todavía te duelen. Mira, cuando cicatrizamos el corazón ya no hay dolor. Eso no quiere decir que no te acuerdes de lo que viviste, pero ya no te duele, porque Cristo ha sanado la herida y está cicatrizado tu corazón. Y es más, hasta te digo que no quedó ni cicatriz, porque cuando Cristo hace la sanidad, te deja como nuevo otra vez. Pero ya no sigas cargando, por favor,
con situaciones de injusticias del pasado, porque entonces tu presente está atorado y tu futuro también. Sanidad interior es quitarle los derechos a Satanás sobre las injusticias cometidas en tu contra. Si quieres, anótalo. ¿Qué es sanidad interior? Es entregar a Cristo los quebrantos del corazón, producto de las injusticias cometidas en tu contra desde la infancia o aún antes de nacer. Si a ti todavía te duele y todavía lloras por lo que te hicieron en el pasado, Cristo necesita traerte sanidad a tu corazón. Y lo vamos a hacer ahorita al final. Vamos cada quien a entregarle el cargamento de los pecados cometidos en tu contra. Ahora, hay problemas muy serios con el abuso y el maltrato, que muchas mujeres, por desgracia, hoy casadas, dizque con un cristiano, siguen experimentando en su matrimonio. Porque el marido no ha permitido que Cristo, ¿no?, lo sane a él y deje de estar abusando de la persona a quien más debería amar después de Cristo. Pero mientras la mujer no esté sanada de los quebrantos de su corazón y la sigan maltratando y humillando, no va a adquirir la fuerza y la fe para decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí. Es la última que me haces, porque para Cristo soy una persona muy valiosa. Porque para Cristo hay futuro bueno para mí. Porque Cristo me ha dignificado. Amén. Entonces, esa es sanidad interior. Ahora, que esto se convierte en una cantidad, en un abanico de posibilidades, sí, porque hay cosas muy dolorosas que la gente ni siquiera se las ha compartido a nadie en su vida, especialmente aquellas relacionadas con abuso sexual. Pero ahí sí el enemigo sigue ahí teniendo derecho para seguir oprimiendo. Ahora, si no hay sanidad interior del corazón, no hay liberación. ¿Por qué? Porque las heridas producen, las injusticias cometidas contra nosotros han producido pecado. ¿Cuál es el pecado? Resentimiento, rencor, amargura, deseos de venganza, odio. Es el resultado de los abusos. Y cuando nosotros pecamos, le damos derecho al diablo, le abrimos la puerta, sígueme oprimiendo. ¿Lo entendemos? Ahora, Cristo es sanador. Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Cristo te entiende y te comprende porque su propio corazón con una lanza fue atravesado en la cruz del Calvario. Nosotros podemos identificarnos con Cristo porque Él se identificó con nosotros, despreciado, humillado, varón de dolores, desechado, experimentado en quebranto, Isaías 53. Él comprende cómo te sientes tú por los abusos cometidos en tu contra, pero ya no te quiere oprimido, oprimida, amargado, amargada, con baja autoestima, como decía aquí la pastora Yoli. Eso es sanidad interior. ¿Cómo la empiezo a obtener? Lo vamos a hacer en la práctica. Vamos a hacer declaraciones y vamos a hacer algunas renuncias, si están de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo? Amén. Ahora, una aclaración, la siguiente, por favor. Demonización no es posesión demoníaca. Eso es muy importante que lo entiendas. Un hijo de Dios no puede estar poseído por el diablo. ¿Por qué? Porque eres propiedad de Jesucristo. La posesión demoníaca implica propiedad. Los hijos de Dios somos propiedad de Cristo.
Pero sí puedes estar demonizado. ¿Qué quiere decir eso? Puedes estar parasitado. Acabamos de ir a una misión en Puebla, en Itzatlán, Puebla, hace 2 semanas. Y les llevamos, un hermano nos donó 1000 dosis de desparasitaciones, de desparasiticidas para adultos y para niños. Los propios médicos de ahí del centro de salud nos dijeron que eso era lo que necesitaba la población. Y pues haz la extrapolación. Tú necesitas el desparasitante del Señor. Que se te salgan las lombrices. Las lombrices, pero espirituales. ¿No? Las amibas que han sido tus enemibas. Perdón que sea así tan directo y franco, pero es la verdad. Pero no estás poseído por el demonio. Dice la palabra que la liberación es el pan de los hijos. Y hay muchas denominaciones cristianas que no creen en la liberación de los cristianos. Muchas, ¿eh? Entonces imagínate, pobrecitos de los pastores. Como una congregación de ovejas llenas de garrapatas, de piojos. ¿Verdad? Pues no. Si hay algo que necesitan hacer los ovicultores, los pastores de ovejas naturales, es tener un programa de desparasitación continua, porque las ovejas se parasitan así. No sé si sepas, pero en los pastos, si no lo sabe rotar bien el pastor que saca las ovejas a pastorear, se hacen los ciclos de parasitosis tremendas, porque si la oveja está parasitada, cuando hace sus bolitas de excremento, ahí están los huevecillos. Nacen los huevecillos y se suben al pasto verde y ahí están parados esperando su camión, los parásitos, a que llegue otra oveja y se come ese pasto y ¡pum!, le entra el parásito. Por eso hay que tener cuidado, rotación de pastos y programas de desparasitación. Así que no te sientas mal, porque somos las ovejas del Señor. Son varias de las prácticas que se hacen a las ovejas de los ranchos, el Señor las tiene que hacer a ti y a mí. ¿Qué prácticas son? ¿Cortarte las pezuñas? ¿Sí? Descornarte, quitarle los cuernos, ¿no? Exacto. Baño garrapaticida, el bautismo, ¿no? Sumergirlas en agua para que se les caigan las garrapatas. Programa de desparasitación tomado. ¿Y qué más? Buena alimentación. Y finalmente trasquilarlas. Pues son parte de las actividades de los ovicultores para los rebaños de ovejas. Y luego hay muchas ovejas que no se dejan ni trasquilar. Hijos, bien agarrados con su lana, nunca quieren dar para el reino. ¿Verdad? O como me decía un hermano que es discípulo, las razas de ovejas se clasifican por su tipo de producción máxima en ovejas de lana, productoras de lana, como el merino. ¿Han oído del merino australiano? Es productor de lana esencialmente. Pero aquí en la ganadería tropical hay unas ovejas que se les llama de raza pelibuey, porque no tienen lana, son para el trópico. Entonces tienen pelo como de vaca, muy poquita lana. Su especialidad es para carne, ¿no? Y un hermano de la congre me decía, tú tienes muchos discípulos, pero la mayor parte son de raza de carne y de poca lana. Mucha carne y poca lana, ¿cómo está eso? Soy veterinario, por eso les estoy hablando así, y me especialicé en ovejas. Sí, fui a estudiar precisamente crianza de ovejas, pero ahora pues estoy en la crianza de las ovejas de 2 patitas. Bueno, fue un breviario cultural. Entonces, aceptas que no vas a ser poseído, no eres poseído por un demonio, pero que sí puedes estar demonizado, para que el Señor haga la obra y te libere de esos parásitos espirituales que pueden estar en áreas de tu alma
o de tu cuerpo. La que sigue, ya vimos cuáles son los objetivos de los demonios: matar, robar y destruir. ¿Qué quiere el diablo? Evitar que conozcas a Cristo como tu Salvador. Dime si no batallamos para alcanzar almas para Cristo, y más ahora se requiere de mucha intercesión. Raque, hay que interceder más tiempos de oración y de intercesión para que el Espíritu Santo les quite los velos a la gente que viene a oír la palabra de Dios, o a quien le comparten en los hospitales o a donde evangelicen. Y si no pudo evitar que conozcas a Cristo, quiere evitar que le sirvas. Esas son las tareas del enemigo. ¿Ya llevo mucho tiempo? Ok. Ahora la que sigue. Hay que discernir, hermano. Tenemos que discernir tú y yo entre la carne y los demonios. ¿Qué es la carne? Es lo que nos heredó Adán. Ese principio de rebelión, desobediencia y corrupción que todos tenemos. Una vez oí a una persona que decía: tienes la lucha de los dos lobos, ¿no? Al que alimentes más, ese te va a dominar. Está el lobo bueno y está el lobo malo. Si tú le das de comer más al lobo malo, ese va a dominar sobre el bueno. Pues es una explicación no bíblica, pero nos permite entender que la carne, tu carne y la mía, se oponen a Dios. Lo que decía Pablo: hago lo que no quiero, eso hago, en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú y yo traemos ese cuerpo de muerte por herencia de Adán. Y ya saben lo que es el cuerpo de muerte en el Imperio Romano. Era que como castigo a los criminales les amarraban un cadáver en la espalda. Ese era su castigo, amarrarles un cadáver en la espalda para que la descomposición del cadáver y los gusanos se empezaran a comer la carne de ese prisionero, para que se muriera poco a poco de corrupción. Esos eran los castigos del Imperio Romano, una cosa terrible. Bueno, pues ese cuerpo de muerte ahí lo traemos tú y yo. Pero gracias a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tú y yo no estamos llamados a seguir alimentando más la carne egoísta y rebelde. Pero esa obra que Cristo ganó en la cruz, por eso Gálatas 2:20, ¿qué dice? ¿Alguien se sabe de memoria Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así que considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Pero tú tienes que verte crucificado. ¿A qué te tienes que ver crucificado? A tu mal genio, a tu intolerancia, a tu gula, al cigarrito. Ay, es que no lo puedo dejar. No quieres dejarlo. Y ya no digamos otras cositas que alimentan la carne y que impiden el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Ahora, ¿es algo incómodo? Claro. Porque estamos acostumbrados a este mundo natural, atraído por el mundo para llevarnos a las corrientes de pecado, que es donde está la mayor parte de la gente. Pero tú y yo, como los salmones, nadamos contra corriente. En la medida en que tú y yo aprendamos a morir al pecado por el Espíritu, dice la palabra que si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Tú solo, en tus fuerzas, no puedes. Pero en la fuerza de Cristo sí puedo. De ahí la importancia de depender del Señor, de depender del Espíritu Santo, de depender de su palabra, para ver los cambios verdaderos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, la carne debe morir. La carne no tiene curación. ¿Lo sabías? La carne no se cura, se crucifica. Y a los demonios hay que echarlos fuera. Pero no puede ser al revés. No puedes crucificar al demonio y expulsar la carne. No es bíblico eso. Ni tampoco es muchas de las oraciones que hacemos: Señor, quítame lo necio, quítame el mal genio. Y te va a decir el Señor:
muere a tu mal genio. Ay, es que soy muy soberbio y muy... A ver, pues sométete a Dios, humíllate, póstrate y muere al pecado. Ay, es que no puedo dejar la copita. ¿Cómo que no puedes? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no quieres dejar la copa. No, el tequilita me encanta. Pero no es el tequilita, son los muchos tequilitas, ¿verdad? En donde ya pierdes la conciencia y vives en la borrachera. Eso no es de Cristo. Ahora, este es el reto, hermano. No te estoy ni condenando ni acusando. Te estoy diciendo la realidad de que para poder ser santificados en Cristo necesitamos arrepentirnos, pedir perdón de lo que a Dios no le agrada, perdonar a los que nos han ofendido, y entonces Cristo puede venir y liberarte de toda área de cautividad y echar fuera a los demonios. ¿Me explico? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Se entiende bien? Ahora, es una batalla personal, hermanos. Claro que para eso están los pastores aquí, para orar por aquellos que no han llegado al nivel de fe que requieren para salir de eso. Imagínense, los muchachitos, vuelvo a la casa de restauración a la que voy. ¿Sabes que ha bajado la edad de las adicciones? Ahí tenemos un montón de muchachitos de 13, 14 y 15 años que ya tocaron fondo en el cristal, el esto y el otro, una cosa terrible. Y déjame decirte, lo peor de todo, ni siquiera nos lo dicen, en los pueblos más chiquitos de la provincia del Estado de México se vende droga a lo bárbaro. Y de la droga barata esa, el cristal, no sé qué tanto fentanilo, porque ya a lo mejor estarían muertos muchos, pero en las secundarias de gobierno y en los pueblitos pequeños del Estado de México, así pulula la droga, que está esclavizando a millones de personas. Ok, ¿cómo discernir a los demonios? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya se cansaron? La que sigue, por favor. ¿Cómo discernimos a los demonios? Por lo que hacen, por su actividad. Ahí está lo que hace el diablo: te tienta, te seduce, te acosa, te atormenta, te aflige, te enferma, te obliga, te esclaviza, te contamina, te engaña, te roba, te debilita, te ciega, etcétera. Te entristece también. Esas son las actividades del diablo. Tenemos que discernir. Porque hay veces que tienes malos pensamientos y crees que nacieron de ti, y no es cierto. Son dardos de fuego del maligno que te los lanza para que creas que son tuyos y que te veas sucio y que digas: no, yo no he cambiado nada, sigo pensando en estas porquerías. No eres tú, es Satanás. La que sigue, por favor. Áreas en las que operan los demonios: pensamientos, emociones y cuerpo físico. El orgullo es el pecado eminente de Satanás. El orgullo y la soberbia es lo que califica primeramente a Satanás. Temor, rechazo, rencor, amargura, odio, ira, deseos de venganza, miseria. El diablo empobrece. Depresión, autodestrucción, todo tipo de adicciones y de inmoralidad sexual, la mentira, el engaño, la incredulidad, la duda, la confusión, la ceguera, la flojera, la somnolencia y la locura. Y dos invitados en todas las iglesias siempre: el chisme y la crítica. Aquí no. Ahora, los demonios son espíritus, personas sin cuerpo, que usan cuerpos humanos para hacer su obra. ¿Tú crees que toda esa gente que se dedica al crimen organizado y desorganizado no están llenos de demonios? O sea, lo que vemos, ¿no? Todos los cuerpos descuartizados, todo eso.
Es Satanás usando personas. Yo no quiero que a mí me use el diablo. Ya me usó demasiado. Y espero que tú no quieras tampoco. Que te siga usando el diablo, pues entonces calladito te ves más bonito, ¿eh? Nada de andar juzgando y criticando y más a espaldas del que criticas. ¿Eh? Bueno, eso se da mucho, es la rebelión a la autoridad. Nos la pasamos criticando al gobierno, esté como esté, pero lo criticamos, lo juzgamos, lo tumbamos, creemos que sabemos más que ellos, etc., etc. ¿Cuántos jóvenes no deshonran a sus padres? O sea, ese es el espíritu de rebelión del diablo. Espíritus de enfermedad, la que sigue, Lucas 13, del 11 al 13. Fíjense cómo también enferma. Dice, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Así que hay muchos frentes, hermanos, pero déjame decirte que no te dé miedo. ¿Sabes qué, Señor? Yo cuando tengo algún síntoma que me empiezo a sentir mal, digo, a ver, Señor, tú llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, por tus heridas he sido sano. Señor, te pido que sanes esta área de mi cuerpo, este aparato, este sistema. Y Señor, si hay alguna intromisión demoníaca en la dolencia que me quieres sembrar a mí, la reprendo y la echo fuera. No tengo parte contigo, Satanás, ni tú conmigo. En el nombre de Jesús. Ahí estamos ejercitando la fe, hermanitos. Ahí estamos ejercitando la fe. Amén. Bueno, ok, la que sigue, por favor. A ver, aquí está el resumen de las renuncias que tenemos que hacer en estas áreas. ¿Puede ser demonizado por herencia? Sí. Sí. A lo mejor tuviste un abuelito o una abuela que fue masón, que fue espiritista, que se pactó con el diablo y pactó a sus generaciones. Y le dijo al diablo, si tú me das todo el dinero que quiero, te entrego a mis hijos y a mis nietos. Los hay gente así. Y entonces nacen los hijos, se muere el abuelito, nacen los hijos, nacen los nietos, y el diablo tiene derecho sobre esos hijos, porque me los entregó. Entonces hay que renunciar a los pactos que hicieron nuestros antepasados de brujería, de hechicería, de culto a la muerte y a los muertos. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es real eso, ¿eh? Es real. 2, las heridas, las injusticias cometidas en tu contra. También, por ejemplo, no pudimos sacar adelante hasta el día de hoy, no se ha podido porque no ha cooperado la persona, de un señor que cayó en adicciones terribles porque su papá abusó de él desde niño durante 5 o 6 años, imagínate. Hoy es un practicante homosexual y además adicto a las drogas. O sea, imagínate que tu propio padre abuse de su hijo. No, se da toda clase de cosas, hermanitos. De veras. Entonces, hay que deshacer todos esos pactos, pero hay que cooperar. Luego, pecados diversos, porque el pecado es transgresión, es desobediencia a Dios. Y dentro de los pecados, 2 áreas muy importantes, los de ocultismo y el pecado sexual. Esos generan una bola de ataduras a los demonios. La que sigue, por favor, ahí están ejemplos de ocultismo, brujería, hechicería, adivinación, santería, culto a los muertos y a la muerte, espiritismo, idolatría de todo tipo, sectas y religiones falsas, masonería. La cita de Hechos 16:16 es la jovencita esa que les daba mucha lana y que habló la verdad, ¿no? A través de un espíritu de adivinación dijo de Pablo que eran ministros de Dios, ¿no? Escucha esta frase que sigue ahí.
Quien consulta a adivinos, brujos y hechiceros se está sometiendo a la fórmula del destino de Satanás. ¿No van a eso? Dime qué va a pasar con mi futuro. ¿Me casaré o no me casaré? Se está sometiendo al destino del brujo. Tú y yo tenemos que ser guiados por las Escrituras y por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, un punto importantísimo, la que sigue, ya estamos acabando, para orar. Dios nos libera de nuestros enemigos, no de nuestros amigos. Cuenta un ministro que estaba con un grupo de jóvenes que estaban sumidos en la pornografía y le dice a un muchacho: oye, ¿quieres renunciar al espíritu de lujuria? Y le dijo el muchacho: no, me gusta mucho. Entonces, ¿cómo te va a liberar de tu enemigo si tú lo consideras tu amigo? Solo que se convierta tu amigo en tu enemigo, Dios te va a librar de él o de ellos. Vamos a ver qué dice el Salmo 97:10. ¿Hasta aquí vamos bien o me regreso? El Señor nos quiere limpios, nos quiere libres. Dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, porque Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Amén. Bueno, pues le voy a pedir aquí a nuestra hermana, vamos a ponernos de pie, hermanos. Bueno, yo difícilmente recomiendo autores de libros, pero si a ti te interesa este tema, yo he seguido por muchos años a Neil Anderson, que tiene un ministerio de libertad en Cristo, y no sé cómo hacerle. Traigo aquí 2 libros, uno para un hombre y uno para una mujer. A ver, ahora un hombre, ¿quién dijo por allá? Venga. Este es un hiperlibro, es un librazo. Se llama Venciendo la Oscuridad y trae una serie de principios de lo que hemos hablado aquí que te puede ayudar mucho a verdaderamente rendir tu vida al Señor para ser cambiado, transformado, liberado y sanado. Amén. Entonces vamos a hacer esta declaración de fe. Gracias. Cierra tus ojos y vamos a cantar este canto. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. De corazón dile: